la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia presenta Ingeniemos. Mi nombre es Ana Lucía Vélez, vivo en Urabá desde hace más de 18 años, es el mismo tiempo que llevo trabajando con Corpo Urabá. Me ofrecieron un contrato y a partir de eso hubo una vinculación y luego pues pasé a carrera administrativa. He desempeñado varios cargos en la corporación y el último que desempeño desde hace unos 6 años es el de coordinadora de flora y fauna y suelos. Básicamente el trabajo que me toca hacer es apoyar que se apliquen unos criterios para cuando se da un permiso de aprovechamiento de bosques, por ejemplo, se asegure que los bosques se mantengan en la perpetuidad y que no se acaben las especies. Coordino también investigaciones y proyectos que permitan zonificar el territorio, es decir, determinar dónde tenemos que proteger los bosques, dónde los podemos usar, dónde tenemos que hacer actividades para restauración. Soy Adriana Muñoz Aguirre, mamá de 2 hijas. Soy administradora de empresas, docente de cátedra y especialista en gestión ambiental. Mi día a día es bastante complicado, arranca muy temprano. Hay días que arranca a las 5 de la mañana, otros días arranca faltando un cuarto para las 4. Hay que pensar en el almuerzo de las hijas, en la lonchera y a recoger los libros, los exámenes y a salir a acompañar a mis alumnos en las cátedras que dicto. La labor de docente es seria, es importante para mí y para la mayoría de instituciones. Yo tengo a mi cargo las cátedras de organizaciones, tanto en San Buenaventura como en San Martín, ética profesional, introducción a la administración, administración 2. La información que se requiere para poder dictar estos cursos debe ser actualizada y para mí debe ser pertinente. Considero que la formación que les estamos dando no está teniendo en cuenta aspectos que cada día influyen más en nuestra vida. El hecho de que en julio caigan los aguaceros más grandes y que veamos granizadas y vendavales en regiones donde no se presentaban, nos hace pensar que algo está sucediendo. Y hasta dónde ese suceso que nos está mostrando la naturaleza puede estar relacionado con nuestras actuaciones. El administrador de empresas, ante todo, es un tomador de decisiones y requiere que dentro de esas variables que lo llevan a tomar una decisión tenga en cuenta el medio ambiente. Mi nombre es Juan Camilo Villegas Palacio. Yo soy ingeniero ambiental de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Tengo un doctorado en recursos naturales y actualmente soy profesor del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y soy el coordinador de los programas de posgrado del departamento. El programa de especialización en gestión ambiental está dirigido a personas que en su quehacer profesional estén encargados de precisamente la administración o la gestión de recursos naturales. Esto es aplicable tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público, en las organizaciones estatales encargadas de la vigilancia y control del uso y mantenimiento de los recursos naturales, como autoridades ambientales, secretarías de medio ambiente, secretarías de planeación, y en el sector privado, por ejemplo, en el sector productivo, a personas que trabajen en organizaciones y se encarguen de los aspectos que tienen que ver con emisiones de contaminación a la atmósfera, tratamiento de aguas residuales o de aguas para el proceso productivo. También personas encargadas de los sistemas de gestión de calidad, por ejemplo, los sistemas de producción más limpia, ISO 14000 y demás sistemas de gestión ambiental que existen. La profesión de administrador de empresas siempre o hasta lo que hemos conocido siempre ha buscado la manera de volver más eficiente el manejo de los recursos, pero siempre miramos el recurso económico, el factor humano, que en este momento también se tiene muy en cuenta, pero nunca estamos conscientes
o no sabemos hasta dónde esa toma de decisiones puede afectar el entorno de la organización y por supuesto el entorno de la comunidad en la cual está incrustada la organización. Haciendo una revisión de distintas especializaciones, no lograba como encontrar algo distinto y novedoso que me hiciera diferenciar de los demás profesionales en mi área. Fue por eso que me llamó mucho la atención la especialización en gestión ambiental, porque por un lado maneja la parte de gestión en la que yo me he formado y por otro lado la parte ambiental de la cual la mayoría ignoramos tanto. Entonces eso siento que me daba un valor agregado para poder ofrecer a las instituciones en las cuales yo ofrezco mis conocimientos y sobre todo que cuando uno es docente influye en futuros profesionales. Soy ingeniera forestal y llegué a la modalidad virtual de la especialización de gestión ambiental porque tuve la oportunidad de hablar con un profesor. Estuvimos en un diplomado con el profesor John Fernando Escobar en donde nos hablaba que había posibilidad de que trajeran una modalidad de gestión ambiental a la región e inclusive que pudiese hacer una virtual. En ese tiempo estábamos teniendo un problema en la región muy complejo frente al tema de los humedales, cómo interpretarlos, cómo medir el impacto ambiental, cómo delimitarlos, cómo trabajar toda la problemática como relacionada con las actividades del hombre en términos de apertura de canales, cambio de uso del suelo, deforestación. Entonces vi como la oportunidad de tener una ayuda académica para resolver esa problemática. Y virtual, podía seguir atendiendo a mi familia, estando en casa y haciendo una cosa que necesitaba hacer y era fortalecer conceptualmente y académicamente como una problemática que teníamos en la corporación y que yo como coordinadora tenía que tener, digamos, claridad frente al tema de cómo ayudar a esclarecer el tema. Así fue como me metí a la virtual y fue un acierto maravilloso. Además de cumplir con los requisitos de los cursos para graduarse como especialistas en gestión ambiental, los estudiantes deben completar un trabajo de grado al finalizar su programa. Ese trabajo de grado lo llamamos monografía. En la monografía los estudiantes lo que deben hacer es una profundización en un tema específico de la gestión ambiental. Estos temas entonces pueden variar entre aspectos físicos, es decir, aspectos relacionados con los recursos suelo, agua, aire, o aspectos bióticos que tienen que ver con los componentes de los ecosistemas, particularmente fauna, flora, manejo de la vegetación, o aspectos sociales y económicos como por ejemplo aspectos de consumo, de gestión de residuos sólidos, incluso aspectos constructivos de la gestión ambiental, edificios sostenibles, estructuras sostenibles, gestión de ciudades, planeación territorial. Para ilustrar la diversidad de temas que se pueden abordar en el campo de la gestión ambiental, por ejemplo, tenemos los trabajos de monografía de los egresados Luis Felipe Zapata y Adriana Muñoz. Luis Felipe, que es un ingeniero civil, decidió enfocar su trabajo de monografía y como su línea de énfasis, digamos, en la especialización en un aspecto absolutamente técnico de la gestión ambiental, que tenía que ver con el uso de nanotecnología en el tratamiento de aguas para su potabilización. Dentro de la especialización realicé mi trabajo de grado acerca de sistemas de potabilización en base a nanotecnologías aplicables para comunidades rurales, que va un poco de la mano con lo que hago en la Fundación EPM. En el día a día en la Fundación, viajando por comunidades rurales, pude ver las carencias que se presentan en los diversos corregimientos y veredas. He visto comunidades que tienen que desplazarse 2 o 3 horas a una fuente de agua que no es de la mejor calidad y tienen que llevarlas a sus casas o a las escuelas en burros. Viendo como toda esa problemática y también viendo los efectos que causa la industria minera y la industria agrícola, me sensibilicé por el tema y traté de buscar una solución acorde con estas comunidades de las que ya hay en el medio. Adriana Muñoz, que es una administradora de empresas, hizo su trabajo de monografía acerca del consumo responsable. El tema de mi monografía fue la obsolescencia programada, pero enfocada en los aparatos electrónicos, especialmente en los teléfonos celulares, y los residuos de este tipo de elementos. La obsolescencia programada es diseñar para que dure menos. Esa es la esencia de
de este sistema, digámoslo así, produciendo una recompra más rápida. Inicié mi investigación sobre la obsolescencia programada averiguando qué era, en qué países se practicaba y cuáles productos. Llegué a la conclusión de que son varios responsables de la obsolescencia programada. El Estado, que a pesar de que tiene regulaciones no las hace cumplir, es débil. El productor, que si bien hace los productos pero no se responsabiliza de la disposición de ellos. El consumidor, que con su afán de estar a la moda no mide ese recambio. Y el diseñador, el ingeniero que diseña también. El ingeniero no solamente debe diseñar para el que puede comprar, también debe diseñar para el que no lo puede hacer, pero mejorándole su calidad de vida, la vivienda, el transporte, el agua. El posgrado asigna un asesor a cada uno de los trabajos de monografía. Los estudiantes están trabajando durante todo ese segundo semestre con su asesor en la elaboración del documento final de monografía, y cuando lo tienen listo, entonces pasa como a una etapa de revisión en la que lo leen evidentemente pues el asesor, el coordinador del posgrado y un evaluador externo, que hacen recomendaciones para que ya se finalice con un producto de muy buena calidad, que incluso en muchas ocasiones tiene las características para convertirse en una publicación de un artículo de revista técnica o revista académica. Realmente cuando ingresé a la modalidad virtual, uno tenía que hacer un ensayo para poder aplicar. Y mi tema estaba definido desde el principio, era el tema de los humedales. El problema era qué enfoque los humedales. Entonces había un tema, digamos, de mucha importancia para nosotros, y era cómo delimitar los humedales. Pero analizando con los profesores veíamos que ese tema de delimitación era muy complejo porque requería aplicar herramientas de sistemas de información geográfica, y pues no tenía la destreza, entonces digamos que no era oportuno. Entonces nos decidimos por el tema de identificar cuáles eran los impactos ambientales como más reiterativos y más reconocidos en el mundo, cuáles eran los métodos para la evaluación de esos impactos ambientales, entonces por ahí nos fuimos. Posteriormente ya hubo materias en donde fue mucho más difícil trabajar el tema de humedales con relación a las materias, por ejemplo en el tema de gestión ambiental como tal o de contaminación, porque habían unos enfoques digamos un poco diferentes. Pero bueno, llegó el momento de la monografía y ahí fue el punto como de la luz, pues el punto en el que había que enfrentar cómo conocer un poco más del tema, profundizar el tema con el conocimiento que ya se había generado en el mundo a través de las publicaciones y revistas científicas. Pero una de las cosas más importantes que uno podía encontrar era que lo que revisaba de lo que habían hecho en otros países efectivamente era lo mismo que estaba pasando en la región. Eran problemas comunes con formas de abordarlos distintos. Parte de las conclusiones a las que pude llegar con la investigación es que no obstante, no me había preguntado en la monografía cuáles metodologías se habían desarrollado para el tema de delimitación. Casi ninguno se refería al tema de delimitación, métodos para llegar a una delimitación de humedales. Y eso entonces plantea una pregunta muy crítica, y es: ¿usted cómo trabaja un ecosistema y lo evalúa si no sabe hasta dónde llega? El programa de especialización en gestión ambiental modalidad virtual está dirigido a profesionales que por sus obligaciones, bien sea personales o laborales, no puedan asistir regularmente a un programa de tipo presencial, o que estén por fuera de la ciudad o que viajen mucho. Este modelo virtual de educación permite que, además de los encuentros regulares con los profesores, los estudiantes tengan acceso al material de trabajo, acceso a discusiones con sus compañeros, todo vía virtual. Para mí, la opción perfecta, porque estoy casada, con hijos, con un esposo maravilloso, pero hay que estar con él también, con una hija adolescente. Entonces dedicarle todo un día o todo un sábado era muy difícil pues para adelantar estos estudios. Elegí el sistema virtual ya que por mi trabajo me estoy desplazando continuamente a diversos municipios, y esa fue la mejor manera para adelantar mis estudios y realizar mis labores en el trabajo.
Bueno, parte de la revisión de la monografía exigió que muchos profesores inclusive estuvieran como revisando la monografía y pues también cuento que sentí que la calidad de los profesores durante la especialización fue muy alta. Uno sentía que tenía profesores que realmente sabían del tema que estaban hablando y que lo podían a uno direccionar frente al tema que desarrollado. Yo sentí que los trabajos, por ejemplo, eran muy retadores. Yo en muchas ocasiones, o sea, dándole como vueltas, cómo asumirlo, cómo abordarlo, me pareció excelente el proceso de la virtual. Soy Marcela Pérez Ramírez, me desempeño como docente de la especialización de gestión ambiental. Soy directora de proyectos en el Centro Nacional de Producción Más Limpia. Llevo 2 años trabajando para la especialización en gestión ambiental en la modalidad virtual de la Universidad de Antioquia. Es un trabajo que inicialmente arrancó definiendo los contenidos de los módulos. En el proceso de diseño se presentaron retos en los cuales queríamos crear una plataforma totalmente interactiva para los estudiantes que no pueden acceder de manera presencial a las aulas de la universidad. En un inicio esto implicó un gran reto, hoy en día ya se ven los frutos durante estos 2 años. Al principio fue un poco difícil, pero la universidad desarrolló como la estrategia para que no fuera difícil. Y fue que hizo un entrenamiento en cómo manejar todas las plataformas. Entonces tuvimos el entrenamiento y ya después no hubo ninguna dificultad, salvo entrenarnos en manejar el Skype, entrenarnos en manejar la plataforma para subir y bajar las tareas y ya. Soy bióloga de la Universidad del Cauca, aquí trabajo como monitor en la plataforma Odiarroba, en la especialización para gestión ambiental. El apoyo que doy a los docentes es estar muy pendiente de las actividades y los contenidos que ellos montan en la plataforma, pero también acompañarlos en su proceso de educación de estas nuevas técnicas informáticas. Ellos se van actualizando en el manejo de plataforma Moodle, por ejemplo, de YCQ, que es una de las herramientas que estamos implementando. Todas estas apoyos técnicos que permiten que sea óptimo este aprendizaje virtual. La experiencia que he tenido a lo largo de estas 2 cortes de la especialización en gestión ambiental, con el trabajo interactivo con los estudiantes, me ha sorprendido gratamente, porque igual para mí también era una experiencia nueva, enfrentar a unos estudiantes a través de medios interactivos. Desde el momento, dice, la clase empieza a las 8, muchas veces eran las 10, 11 de la noche y todavía el profesor nos seguía contando experiencias y delicioso, la disfruté de un comienzo al final. Y fue un acierto porque me puse muy aplicada en salir a tiempo del trabajo, es decir, hacer todo lo que tuviera que hacer en el trabajo, pero a las 5:30, 6 de la tarde máximo había que salir del trabajo porque si no me atrasaba en las tareas que tenía que entregar. Llegaba, me bañaba, me ponía la pijama, si había que atender a los hijos los atendía, pues les servía la comida si no estaba servía la comida y me sentaba a estudiar ya hasta las 11, 12, 1 de la mañana, hasta el tiempo que tuviese que trabajar. Muy importante ese vínculo de no quitarle tiempo a la familia. Todos aquí decían, ay, siquiera mamá que no tiene que ir. Y es que era estar aquí, pudiendo atender el estudio, pudiendo atender inclusive algunas tareas que ellos tenían, o dudas, o la oración en la noche. Y entonces pude desarrollar como todo el proceso académico de forma virtual. Aprendí en la especialización que el entorno, que el medio ambiente no está constituido solamente por las maticas, los animales, las rocas, las montañas, el agua, sino que yo también formo parte de ese ecosistema y que desafortunadamente del actuar que tiene el hombre en ese ecosistema es que estamos percibiendo cambios drásticos y que estamos acabando con las especies, que estamos acabando con los árboles, con los bosques. Y lo otro es el reto, la satisfacción de haber asumido ese reto, que yo creo que también es absolutamente importante para la vida de uno. Por ejemplo, creo que fue muy importante para mis hijos verme, después de haber salido hace rato de la universidad, hace 18 años, que ver a la mamá otra vez estudiando y las tareas y los exámenes y que había que ser puntual en la entrega de los trabajos porque si no se cerraba la plataforma y ahí no había nada más. Yo creo que también fue muy importante como lección familiar.
Ahora que finalizo mi proceso académico con mi graduación, tengo dentro de mis expectativas y planes hacer una cátedra sobre compras sostenibles. Siento que es una necesidad tanto para el futuro profesional como para quienes están comprando desde hace muchos años. Ese sería a mediano plazo. Más adelante me gustaría muchísimo hacer la maestría en gestión ambiental. Me llama muchísimo la atención porque no es ir a decir voy a hacer la maestría, sino que es tras de un proyecto de investigación que va a tener una aplicación y que cuando lo que uno hace, estudia, investiga, tiene una aplicación, le encuentra a uno la verdadera utilidad. Bueno, una de las semillitas que le va quedando a uno con esta especialización virtual es que uno vuelve a reconocer lo importante que es estudiar y lo refrescante, lo actualizador que es. Si abriese la universidad una maestría en modalidad virtual, yo creo que a ojo cerrado me metería, porque le permite a uno mejorar muchas cosas, además que estudiar es muy bueno. Estudiar te permite pues, volver a leer con juicio, en orden, resolver preguntas en forma estructurada, asumir retos que son medibles y cuantificables en el tiempo. Bueno, después de haber pasado por la experiencia de la formación virtual, estoy interesado en seguir estudiando a nivel ya de maestría, otro curso en la universidad. Para el segundo semestre del próximo año, del año 2013, va a iniciar el programa de maestría en gestión ambiental en la modalidad virtual, a la que pueden presentarse bien sean nuestros egresados de las especializaciones, a quienes se les reconocerá parte de los cursos que hayan tomado en la especialización, u otras personas interesadas en desarrollar sus estudios de maestría de manera virtual. La maestría es un estudio de posgrado un poco más profundo en la que los estudiantes deben desarrollar un proyecto de investigación con mucha más profundidad, pero también abordando algunos de los aspectos de la gestión ambiental. Hoy estoy cumpliendo uno de mis sueños, me estoy graduando en mi especialización de gestión ambiental en la Universidad de Antioquia, con un orgullo inmenso. Recuerden que este y otros capítulos de Ingeniemos Televisión los pueden ver en nuestro sitio web zonaude@uda.edu.co en la categoría Ingeniemos. Y también nos pueden enviar todos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico ingeniemostv@uda.edu.co.